Hola, ¿qué tal? Estimados estudiantes de grado sexto, sean bienvenidos a este espacio de filosofía nuevamente. Vamos a continuar con esta línea de ideas, de pensamientos propositivos y reflexivos en torno al tema que hemos venido trabajando desde ya hace varias semanas, y es la conceptualización de lo que son las ideas. Ya hemos venido definiendo dos planteamientos. El primero fue ¿qué es una idea? El segundo fue cómo crear ideas o cómo construir ideas. Y ese tercer planteamiento es cómo expresar ideas. ¿Listo? Entonces, empecemos partiendo del presupuesto de que ya sabemos qué es una idea y de cómo construir ideas. Y ahora respondamos la pregunta: ¿cómo expresar ideas? Si bien es cierto, el ser humano, en su condición de ser el animal más racional, en su condición de tener lenguaje, cultura, de ser político, de ser religioso, del hecho de ser histórico, de ser consciente de sí mismo, con todos estos elementos y con esas características que le reúnen y que lo conforman como el modelo o el arquetipo de animal más desarrollado en el universo, le urge una necesidad, y es que debe expresar lo que piensa, debe expresar lo que siente, debe expresar lo que contempla, lo que interpreta, lo que argumenta, de modo que no se puede quedar con lo que está contemplando u observando. Y expresar una idea es sacar todo aquello que está dentro de sí y somatizarlo, es decir, exteriorizarlo, darlo a conocer a la opinión pública, sacarlo a la luz. Expresar una idea se convierte entonces como una necesidad y como una condición propia de la existencia del ser humano. Listo. No conozco el primer ser humano que se encierre de una manera introspectiva e introvertida y esconda todo aquello que piensa, que ve, que siente, que percibe, que interpreta, que experimenta. No, ni siquiera una persona sordomuda, una persona con tipo de discapacidad o con esta condición busca la manera de expresarse con un gráfico, una pintura, con el lenguaje de señas de alguna manera, pero no conozca al primer ser humano que en la historia de la humanidad que sea un absoluto silencio. El cuerpo, por ejemplo, habla por nosotros. Ahora, en esta exposición, mi cuerpo está hablando más que mis palabras, es decir, estamos expresando esas ideas de muchas maneras, con el color de la piel, con el tono de la voz, con el estilo del cabello, con nuestras modas, con nuestras tendencias, con nuestro estilo de vivir diariamente. Entonces, en esa manera de expresar las ideas, y entendida ya como una condición propia del ser humano, viene un elemento, una categoría que se nos pone ahí, es la comunicación. Y la comunicación, así rápidamente, es aquella función de transmitir un mensaje mediante un canal y donde hay dos interlocutores o dos sujetos, mejor dicho, que son el emisor y el receptor. ¿Listo? Recopilamos. Para expresar ideas necesitamos de la comunicación, y la comunicación es la transmisión de un mensaje. Y el mensaje se transmite a través de unas ondas que puede hacer uso de instrumentos, puede hacer uso de lenguajes, un lenguaje común por supuesto, pero que van a estar siempre confrontadas entre dos individuos que son un emisor y un receptor. Entonces, en este arte de expresar ideas,
en ese arte de darle a conocer al otro, al receptor, una manera de pensar y de vivir, vamos entonces a ver la etimología propiamente latina de lo que es la palabra expresión. Y según ese prefijo latino, la expresión es la manera de declarar, de dar a entender y de dar a conocer algo. Es decir, de exteriorizar, ya lo explicaba hace un momento. Y es urgente que en este espacio de transmitir, de exteriorizar, de dar a conocer, de catequizar, dirían, por ejemplo, desde el plano del cristianismo, de hacer resonar algo, de querer comunicar algo, es urgente entonces que haya un receptor. Yo solo no puedo transmitirlo. Necesito que alguien esté recibiendo, de lo contrario estaría deambulando solo. Y en esa transmisión es urgente que haya un lenguaje común, es decir, que cuando yo me comunique, el otro me esté entendiendo, o si no, no estaría haciendo nada. Asimismo, en ese orden de ideas, hay una manera, hay una serie, unas estrategias, hay unos recursos, hay unos instrumentos para transmitir ideas. Entonces, por ejemplo, desde la perspectiva tenemos el dibujo. Es que expresar ideas no solamente es hablar. Hay una pluralidad de formas y estilos para dar a conocer lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo interpreto. Mi cultura, por ejemplo, mi cultura llanera, yo no la transmito ni la explico de manera oral o de manera escrita, lo hago a través del arte, a través de los mitos, leyendas, a través de la gastronomía, a través de la danza, a través de las prácticas educativas, a través de las prácticas agropecuarias. Ahí estoy transmitiendo ya una idea de la cultura llanera y simplemente no estoy parado haciendo una exposición o leyendo un texto. Entonces, hay muchas maneras. Entonces tenemos acá una, por ejemplo, que es la perspectiva y es el arte. El arte recoge justamente la interpretación de un pensamiento que lo quiere exteriorizar, lo quiere mostrar a algo. Y como es el dibujo, como una pintura, no sé, como un Da Vinci, la pintura de un Miguel Ángel. Bueno, y la persona que está contemplando el arte, el dibujo, o una escultura, una obra de arquitectura, le da la interpretación que quiere, es decir, que se convierte en subjetiva. El receptor, el artista, el pintor, da una idea. Y esa idea está llevada por una visión cósmica, de una cantidad de sensaciones y de experiencias vividas y de aprendizajes significativos que por lo general responden a un hecho histórico o cultural. Y el receptor, que es quien va a ver la pintura, pues le da la interpretación libre y espontánea. O sea, el arte no da un concepto como una definición de un texto que dibujo, dos puntos, es aquella expresión que... No, el arte tiene una libre expresión de su interpretación. Y encontramos también otros medios aparte, entonces como son por ejemplo el lenguaje, pues que pues ya sea de manera oral o de manera escrita, y allí tiene que ver por ejemplo los idiomas, los dialectos, el significado de las cosas, el significante, tiene que ver la hermenéutica, tiene que ver los signos, los símbolos. O sea, el lenguaje es un medio, una forma de transmitir ideas, de construir conocimiento, pero es muy amplio. Una cosa es que usted vea una señalización de tránsito, pare. Otra cosa es que usted vea el rostro del Sagrado Corazón de Jesús. Una cosa es que usted lo amenacen, otra cosa es que usted vea un texto en inglés, otro en latín, otro en griego. Una cosa es que usted vea signos de admiración o que vea la expresión, por ejemplo, de esta chica. Es decir, el lenguaje reúne una cantidad de elementos que se puede entender como la semiótica, la semiología, ¿listo? Pero entonces, aquí lo que le quiero decir es que el lenguaje también se constituye en un recurso, en una herramienta para expresar ideas, y que las hay de muchas maneras. Tenemos los documentos escritos, como es el papiro, el papel, a lo largo de la historia.
tenemos los documentos o los recursos cibernéticos como son, por ejemplo, un blog, una página web, un buscador, un motor de búsqueda. Bueno, tenemos la expresión oral, que básicamente ha sido la manera más común de transmitir ideas y es la que ha sido usada en toda la historia de la humanidad desde sus orígenes, y es lo que usted y yo estamos haciendo en este momento. Tenemos las grabaciones de voz, como puede ser a través de una grabadora de periodismo o a través de un audio de WhatsApp, por ejemplo. Tenemos una carta, un folleto, un boceto, tenemos las redes sociales que hoy por hoy pues permean mucho en los smartphones, en los teléfonos móviles. Y bueno, pues, ¿quién no tiene Facebook? ¿Quién no tiene, bueno, Instagram? ¿O qué político no usa Twitter o Snapchat o otros medios cibernéticos como YouTube? También se constituyen en un recurso, en un medio para transmitir ideas. Entonces están los artistas, los Instagramers, están los youtubers, los líderes políticos, los líderes religiosos, que ya hacen uso de las redes sociales para transmitir sus ideas, como el Papa, por ejemplo, las misas, las reuniones, el presidente de la República, los alcaldes, bueno, que usted y yo conocemos. Los medios de comunicación social, como es el periodismo, la radio, la televisión, la prensa escrita, entre otros. También recurso y una herramienta fundamental en la transmisión de ideas y que hoy por hoy ya es un poco más digital que manual como pasaba hace unos años. Entonces, por ejemplo, el periódico ya no llega físico, sino ya llega es digital. Ya la televisión no es un televisor en la sala, sino es también digital a través de las plataformas que usan ellos en internet. La radio también ya es ahora digital. En internet se encuentran las emisoras y no solamente en el equipo como tal, las cartas, los libros, etcétera. Es decir, todos los elementos que hay para transmitir ideas. Los croquis, por ejemplo, un plano para la construcción de un edificio, de un puente, que es engorroso de interpretar y que quien lo sabe es el experto en la materia, como es un ingeniero civil o un arquitecto, pero también está allí insinuando, está transmitiendo una idea de un prototipo de diseño. Un mapa en la geografía para ubicarnos, para interpretar un lugar o un contexto. El mapa nos da la manera de cómo llegar y dónde estar, bueno, de establecer la cosmovisión de un lugar. La comunicación visual, y aquí quiero hacer un paréntesis muy interesante y ténganlo muy en cuenta mis estudiantes, y es que del 100% de la comunicación y de la expresión de ideas, apenas hay un 30% que es verbal. Quiere decir que se hace uso del lenguaje oral. 30% no más de nuestra comunicación es verbal, es decir, a ver, por acá se me salió, es oral. Y un 70% de nuestra comunicación es corporal. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro cuerpo habla más que nuestras palabras. Expresiones como la de los ojos, los labios, el color de la piel, la movilidad de los brazos, de las manos, de los dedos, la manera como yo veo, como yo observo, como yo me detengo, la manera como tengo mi cabello, mi maquillaje, no sé, la ropa. Es decir, mi cuerpo está hablando un 70%. Y aquí hay un paréntesis también en psicología, y es que el cuerpo habla lo que el alma o lo que la mente oculta. El cuerpo habla, el cuerpo grita lo que las palabras otorgan. Así que, mi estudiante, muchas veces nosotros no queremos decir las cosas de manera verbal, pero nuestro cuerpo sí las está diciendo. Y los expertos en esto, los investigadores, por ejemplo, determinan, o los psicólogos determinan cuando una persona miente. Pueden que sus palabras digan no o diga sí, pero su cuerpo le está diciendo lo contrario a
través de los ojos, a través del tacto, a través de su rostro, bueno, en fin, entonces tenga en cuenta eso. La expresión gráfica también se constituye en un elemento fundamental y muy importante en la expresión de las ideas, como son por ejemplo los mapas mentales, los mapas conceptuales, los cuadros sinópticos, mentefactos, infografías, bueno, en fin. También les hablaba de los planos, de las formas de las estadísticas, y que se hacen de pronto un poco más fácil y más entendibles para interpretar una idea y no leer un texto. A veces con un gráfico, con un esquema mental, podemos comprender más fácil un tema, interpretar más fácil un problema y no leer 4, 5, 10 páginas. Y un esquema mediante un gráfico como una infografía o un mapa mental en una sola página nos puede decir todo. Y vemos ilustraciones, vemos imágenes, vemos signos, vemos símbolos, vemos palabras principales, ideas secundarias, vemos detalles, lugares, fechas, contextos. Lo podemos interpretar y asimilar más fácil que leer los 10, 4, 10 páginas. Entonces también se constituye en un elemento fundamental para la expresión de la idea. Entonces, chicos, lo invito a que no tenga miedo a expresar sus ideas, a que se sienta muy libre de dar a entender, de exteriorizar qué es lo que usted piensa, qué es lo que usted siente, pero eso sí, con un plano de respeto. ¿Listo? Y que nuestra mente siempre esté abierta a construir ideas, a construir pensamiento, y que usemos cada uno de estos recursos, de estos medios, de estas formas para contextualizar, para exteriorizar nuestros ideales, nuestros pensamientos, nuestra manera de ver y de interpretar el mundo. Nos vemos en Zoom. Espero que tengamos allí también un encuentro productivo y que hayan preguntas para seguir profundizando sobre estas ideas. Muchas gracias.